Luego hablé con el hermano, de un hermano, y yo estábamos comentando el asunto de la sangre, y él trajo un punto importante que no lo compartió aquí, quiero que lo oigan, y es que la sangre también fue lo que Dios escogió para expiación por el pecado. La sangre, desde el principio, Dios tomó para cubrir el pecado de los hombres y la sangre de los animales. Así que esta es otra razón más por la cual la sangre debe ser respetada. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces en esta noche continuaremos con este capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a seguir en esa escritura que estábamos leyendo. Pueden abrir sus Biblias. Amén. Bendito Dios. Capítulo 4, Primera de Timoteo. Leeremos del versículo 1 para tener el contexto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Lo dejaremos hasta aquí para terminar con este pensamiento, esta parte de la escritura donde todavía está hablando de los alimentos. Para cerrar ese punto, me gusta que el versículo 4 dice que todo lo que Dios creó es que bueno, y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracias. Eso es una clave importante. Hay que comer dando siempre gracias a Dios por esos alimentos. Espero que todos practiquemos siempre esa parte importante, que debe ser considerado no un hábito simplemente porque luego pierde significado. Debe ser algo sincero, ¿no? Si usted ve que va a devorar el plato y no hay un freno y quiere acabar con todo, ponga freno, dice la Biblia, pon cuchillo a tu garganta, frena, paciencia, y medita que ahora mismo hay miles y miles de gente muriendo de hambre, ahora mismo. Medita. De vez en cuando, no es algo que vamos a hacer todos los días, pero de vez en cuando es bueno decir, y sabe, decirle a Dios: Señor, úsame como instrumento para alimentar a otros. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero úsame. Hay muchas formas. Quizás tú no puedes tomar un vuelo e ir a esos países, pero puedes enviar ayuda. Puede bendecir un ministerio que está dando alimentos, y ya estás, al enviar, estás proveyendo un bocado de pan a alguien. Y a veces debemos de esos momentos tomarlo para decir: wow, ahora mismo, Señor, yo me voy a comer este manjar, pero sé que hay muchos que no han comido todavía hoy. Leí hoy que en un artículo, en un titular de noticias, que la tasa o porcentaje de suicidios ha aumentado gravemente en Venezuela, causa de la desesperanza, la desesperación de mucha gente. Y así hay otros países y otras naciones, gloria a Dios, donde mucha gente padece hambre. Nada debe desecharse, sino que con acción de gracias tomarlo, y va a caer bien en el nombre de Jesús. Amén. Pero recuerda que el judío no rechazaba alimentos por motivos de salud nunca. Era espiritual el asunto, porque era una cuestión de la palabra, de la ley,
y ahora en la gracia el apóstol y los maestros de la palabra debían enseñarle al pueblo que ahora en Cristo esto no es un punto de salvación. Ya dijimos cuál es la excepción, la única, sangre. Pero lo demás, en cuanto a lo espiritual, no te afecta en nada el comer lo que quieras comer, si es creado para eso, para comerse. Gloria al Señor. Estamos hablando aquí de cómo te afecta en lo espiritual. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque, oye bien, ¿por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Esa palabra a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra santificar significa que, ¿qué cosa significa santificar? Apartar para Dios. Es algo espiritual. Y me sorprende, muchas veces uno lee esta escritura y vuela y sigue como un jet y no se da cuenta de que estamos diciendo algo profundo acerca del alimento que uno come. Que Dios, cuando uno ora y uno aplica la palabra y lo bendice conforme a la palabra, eso está separado para Dios. Alaba al Señor. Amén. Todo lo que hacemos, hermanos, es espiritual. Todo en Dios, cuando estamos viviendo bajo el gobierno de Dios, debe ser afectado por la vida espiritual, debe ser afectado por la bendición de lo alto. Todo. ¿Cómo va a ser, hermano? El Señor, ¿cómo el Señor se va a interesar? Decirle del sazón que estoy haciendo aquí, que estoy cocinando. Sí, el Señor, todo está bajo el cuidado de Dios y la bendición de Dios. Gloria al Señor. No quiere decir que uno debe de irse al extremismo. Hay gente que son extremistas. Usted haga su tarea, haga su oficio, viva su vida normal, pero siempre consciente de que Dios es supremo. Dios está sobre todo. Amén, gloria. Amén. Y todo lo que hagáis, hacerlo para gloria de quién, de nuestro Dios. Amén. Entonces dice que estos alimentos son santificados. En otras palabras, no hay que temer a ninguna maldición, tranquilo. El Señor está ahí. Usted ha orado, ¿no? Ya oró. Gloria a Jesús. Ahora bien, no quiere decir que usted va a ser como esa iglesia falsa que hay en un estado de este país, donde van, como dice la Biblia, tomarán cosas mortíferas y no le hará daño. Y vienen esta gente y toman serpientes, cascabeles, y están muriendo mucha gente de esa, porque se ponen a querer agarrar la culebra, creyendo que como la promesa dice, bueno, no me van a hacer nada. Hermano, eso es necedad. Eso es tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios, dice la Biblia. Entonces igualmente, no vaya a echarle veneno a la comida. Eso es tentar a Dios. Amén. Todo hay que hacerlo en orden y sabiduría. Vamos a continuar con el versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El apóstol sabe que Timoteo está dirigiendo una iglesia, él es el pastor, y el Señor está usando al apóstol para instruirlo, no solamente a él, sino a nosotros también, hermanos. Si queremos ser siervos de Dios que agraden al Señor, debemos de enseñar sana doctrina. Eso es lo que quiere decir aquí. Sana doctrina delante de nuestro Dios. Desechar las fábulas. Es decir, todo lo que es falso. Todo aquello que no está basado en la palabra. Una fábula es un mito, una leyenda, un cuento. Gloria a Dios. Y hay fábulas que le llama el apóstol profanas, es decir, que son simplemente parte de las doctrinas de demonios.
Y debemos tener cuidado. ¿Cómo en el pueblo de Dios se puede crear una fábula? ¿Habrá alguien que me pueda dar un ejemplo de una fábula que puede generarse, crearse y no sé, mezclarse dentro de la enseñanza o predicación en el pueblo de Dios? Si usted no sabe, yo le puedo dar un ejemplo. Amén. Hay que tener cuidado con los sueños y las visiones, porque no todo viene de Dios. No toda visión es de Dios. Amén. No todo sueño es de Dios. Amén. Amén. Siempre, mira, esto es fácil. Si va en contra de la palabra, no es de Dios. Amén. Ya. Pero hay gente que de verdad está viendo visión, pero no viene de Dios. O un sueño que parece espiritual y no es de Dios. Luego esta persona con esa visión puede crear una doctrina. Muchas de las sectas que conocemos comenzaron con la visita de un ángel o con un sueño, y esta gente escribieron su libro y de ahí vino una fábula, una leyenda que fueron transmitiendo una y otra vez. Hay que desechar todo lo que no está basado en la palabra. Amén. Debe ser rechazado inmediatamente. Ahora bien, si alguien llega a tener una experiencia espiritual, una experiencia donde esto que te ocurre viene como que es de Dios, la Biblia dice, Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Ok? La voz del extraño no oyen. Cuando venga dice la Biblia que el diablo manda a sus ángeles disfrazados como ministros de él, como ángeles de luz. No importa cuánto brilla y qué lindo se ve. Cuando hay discernimiento de espíritu, cuando uno conoce la voz de Dios, no será engañado. Dígame. Gloria a Dios. Pero si se le aparece a alguien, por ejemplo, no en sueño, por ejemplo, uno despierto orando en el momento. Sí, eso es ya una visión. Una visión. ¿Cómo se? Sueño es lo que se llama visión nocturna, cuando uno duerme y Dios te deja ver su cosa no Dios, la experiencia que venga. Ahora estoy hablando visión. Visión es cuando alguien cae en un éxtasis, como el apóstol Pedro, que vio el lienzo descender del cielo con diferente cantidad de animales. Esto es éxtasis o visión. Si alguien, por ejemplo, la pregunta mía fue esa, por ejemplo, si alguien durante orando se va a acostar, se le aparece a alguien, un ángel de luz, como tú dices, ¿cómo uno sabe que viene de parte de Dios? Si viene visualmente, no en sueño, despierto, así que estaba terminando orando, de irse a acostar, por ejemplo, se me aparece un ángel lleno de luz. ¿Cómo tú no sabes que viene de parte de Dios y no es un demonio o un espíritu falso? Bueno, acabamos de decir que los ángeles, si vienen de Dios, no van a contradecir la palabra. Es decir, no van a decir algo que contradice ya lo que Dios ha dicho antes. Nunca. Y eso es una señal. Pero otro punto esencial que acabo de decir es que como hijos de Dios debemos de estar con el don de discernimientos en el espíritu. Pero tú me dijiste antes que el ángel tiene que confesar que... Esa es una de las pruebas que hay en la palabra para saber si un espíritu viene de Dios. Si la persona le pregunta, ¿de parte de quién tú vienes? Puede disfrazarse, puede decir, yo vengo de Dios, puede decirlo exactamente lo que dice Dios. Pero ¿cómo uno identifica, será verdad o será mentira? Todo, dice la Biblia que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios. Si no lo confiesa, no es de Dios. Pero, no es de Dios. a ver, el punto es... Que yo me sueño, tengo
tengo sueños malos, con el malo, tengo que despertar, me voy al baño y me pongo a reprender. Un día yo me desperté, yo le pido al Señor a cada rato, yo le digo, Señor, agárrame de tus manos. Una hermana me enseñó, me dijo, pídele al Señor que te agarre, que agarre las manos, y yo le pido al Señor cuando estoy triste, Señor, agárrame la mano. Y un día yo dormí en la otra casa, en el Bronx, en el suelo, y yo tenía mi mano así, vi la mano, pero yo no vi la sangre de Cristo, y No se desperté preocupe, gritando. Amén, gloria a Dios. Usted vio todo eso en sueño, ¿verdad? Sí, en sueño. Sí, usted va a soñar muchas cosas, eso es parte normal de la vida del creyente. Y no hay que temer a ninguna batalla espiritual en sueño, porque Dios nos ha dado autoridad. Si estamos bajo la sangre de Cristo, somos parte del nuevo pacto, no hay que temer a nada. Amén. Amén. Pero para terminar con la pregunta del hermano, ya la Biblia nos indicó cómo comprobar estas cosas, y quiero decirle que en la vida nuestra, si somos hijos de Dios, estamos en comunión con Dios, Dios está en control de todo lo que nos ocurre. Amén. Yo personalmente en mi vida cristiana no he oído mencionar de alguien en el pueblo de Dios que haya tenido contacto con un demonio disfrazado de ángel. No he visto ese caso. Es decir, que esto que estamos hablando como una suposición, es algo de la mente nuestra, que qué tal si ocurre, qué tal. No he visto ese asunto. Ahora, cuando la Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz, luego menciona que no es de sorprendernos si sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Cuando el enemigo quiere engañar, va a enviar usualmente a una gente, a alguien de que está engañado por la doctrina falsa, lo va a enviar. ¿Para qué? Para poner falsedad, para poner mentira, para ver si uno se deja engañar. Es decir, que no tenga mucha preocupación de si ve o no. Si ve algo, usted, si no es de Dios, lo reprende, lo echa afuera. Gloria a Dios. Pero no tenga temor a lo que vea y experimente. Yo quiero aclarar algo tocante eso. Porque es que todo el mundo se refiere, el maligno no solamente, según yo he entendido y he podido entender, el maligno no solamente tiene espíritu de malicia y de maldad, sus secuaces, que son los demonios, que él usa como instrumento. También hay instrumentos carnales y terrenales que se dejan usar por el maligno, y el maligno lo usa para poner tropiezos y obstáculos en la vida de los creyentes. ¿Right? Sí, hay muchos. Porque Jesús, Hay muchos métodos. la gente dice, no le llame así a la persona. Hay un paisaje bíblico donde ellos le dicen, nosotros solo tenemos a nuestro padre Abraham. Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de vuestro... Terminamos con Avis y luego la hermana va a comentar. Sí. Que la unción que está en nosotros nos va a enseñar toda la verdad, nos va a guiar hacia toda la verdad. Entonces Dios va a buscar la manera de cómo desenmascararnos si nosotros estamos andando bien. Yes, eso es verdad. Y lo he experimentado en mi vida, hermanos, que el Espíritu guía, y a veces hay cosas que uno ve en el mundo, cosas extrañas, cosas difíciles de detectar o entender en lo natural, pero el Espíritu te da sabiduría y revelación y te deja saber que no es de él. Amén. Te deja saber que si hay maldición o hay malicia o lo que sea, te lo revela, y es todo obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso mismo, hermano, que usted acabó de decir, se resume en eso. El Espíritu Santo que está en ti, el espíritu de discernimiento que Dios te da, te va a dar a entender si lo que te está pasando es bueno o malo. Porque tú lo puedes sentir en tu espíritu. Yo tuve una experiencia un día orando y yo le dije, Señor, yo quiero tener un encuentro sobrenatural contigo. Y a mí me empujaron la puerta de una forma sobrenatural, pero no sentí miedo. Yo le estaba pidiendo a él lo que yo quería. Y no sentí miedo y supe que vino de él. Entonces el Espíritu Santo te hace sentir cuando la cosa es buena o es mala. Y es lo único, ahí se resume todo. Muy bien, ese es un punto esencial y clave, que por esto debemos tener comunión con Dios para ser sensibles a la voz y dirección del Espíritu Santo de Dios.
Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues, ¿qué pasa? Tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, alguna gente cree que al leer esta escritura, el Señor está diciendo que el ejercicio es pecado. No, no. Eso es... Poco provecho. Cuando uno va a leer la palabra, debe de tener cuidado de no añadir al mensaje ya escrito, ni quitarle a lo que está escrito. Aquí dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal o físico Poco provecho. para poco es provechoso. ¿Eso es verdad, sí o no? Sí, claro que sí. Pero no está diciendo que está mal, ¿verdad? Lo que dijo es, para poco es provechoso. Pero la piedad, este es el contraste. ¿Qué es la piedad? Es una palabra que da problemas, porque la gente cuando habla de piedad piensa en tenerle compasión al que está en necesidad. Eso no es piedad aquí en este contexto. Es la palabra justicia, es algo espiritual. Está hablando de la vida de Dios en ti y en mí. Eso es la piedad. La vida divina, la vida de la naturaleza divina en ti y en mí. La salvación operando en nosotros. Eso es piedad. En eso hay que ejercitarse, porque el beneficio de esa justicia divina trabajando en nosotros tiene beneficio no solamente aquí, sino en la eternidad. Dice aquí, tiene promesa para esta vida ahora y para la venidera. Gloria al Señor. O sea, hay preciosas promesas para nosotros cuando andamos en la piedad de Dios, en la justicia de Dios, cuando nos ejercitamos en estas cosas. El problema del ejercicio corporal es que no dura mucho el beneficio, porque usted puede ver el atleta más famoso del mundo ahora. Dale 2 o 3 años más. Luego, y si se descuida, olvídate, eso no es que usted lo obtuvo y ya que se queda contigo, hay que mantenerse en eso siempre. Ahora bien, ¿es útil el ejercicio? Yes, el que le guste, practíquelo, no peca, siempre y cuando no se vuelva un dios. Ahí es donde ya hay problema, porque es idolatría. Pero ustedes ven los atletas, los fisiculturistas, gente que fueron de gran fama cuando eran jóvenes, pero ahora en la vejez se fue esa gloria. Porque hay un comentarista que oigo a veces decir, que él dice, el tiempo y la gravedad nos alcanza a todos. Cuando habla de la gravedad es porque como que el cuerpo se decae y el peso de los años lo jala uno, y entonces viene y se pliega todo y viene y se caen las libras, en fin, el cuerpo cambia, todo se transforma. Se frustran. Luego hay muchos que se frustran porque dicen, wow, pero mira, tanto que luché y ahora estoy doblado, cansado, no puedo volver a esa piel tan jugosa, ya se fue ese brillo, esa juventud, porque la Biblia no se equivoca, que el hombre es como la hierba del campo. Bendito Dios. Ahora, para los hijos de Dios hay algo maravilloso. El hombre interior se renueva de día en día, y dice la Biblia que Dios tiene una casa nueva para ese espíritu, un cuerpo de gloria que no envejece, que no se enferma, que no muere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me imagino el día del arrebatamiento, el asombro de todos nosotros, ¿no? Glorioso. Y sobre todo de los que ya hayan
llegado a una vejez de los últimos años y en un abrir y cerrar de ojos vean un cuerpo joven, perfecto, hermoso, lleno de la luz de Dios. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que vamos a resplandecer como las estrellas del cielo. Esa es la promesa, hermanos, para los que creen en nuestro Señor Jesucristo, todo el que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene la vida de Dios. Dice aquí, ejercítate para esa vida, para esa justicia en ti. ¿Cómo se ejercita uno en lo espiritual? Esto no es difícil de entender. Lo primero es la palabra y la oración. Entrar en el estudio personal bíblico, no depender del estudio y mensajes que se dan aquí. Eso no cuenta, eso es aparte. Eso es una bendición, pero no debe de ser la fuente principal de nuestro ejercicio espiritual. La fuente principal debe ser un hábito continuo de comunión con Dios todos los días, hablando con el Señor en oración, cantando alabanza, gloria a Dios, llenándonos del Espíritu de Dios a través del cántico. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, sed que llenos de qué? Del Espíritu. Gloria a Dios. Y luego sigue diciendo cómo, cantando y meditando en el Señor en vuestros corazones. Es algo que continuamente usted quizá no pueda cantar allá afuera en el trabajo donde se encuentre, pero en tu corazón dice cantando salmos, himnos, cánticos espirituales al Señor. Eso es la llenura del Espíritu. Gloria al Señor. Cuando estamos en comunión con Dios. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Cuando estamos sirviendo al Señor, cuando trabajamos para Él, vamos a sufrir oprobios. Es normal que haya oprobios. ¿Cuál es el oprobio? El sufrimiento por causa de la palabra, la humillación, la persecución, la burla de la gente es parte del oprobio. No temáis a la opinión de la gente, no temas al oprobio, porque si le da más importancia al oprobio, a la humillación y a la burla, has puesto los ojos en el hombre y no en Cristo. Jesús dijo que el que se avergüenza de él delante de los hombres, en aquel día, él se avergüenza de ellos delante del Padre y de los ángeles. De nada vale la opinión y la importancia que te da la gente hoy aquí en la tierra. Todo eso es vanidad. Todo eso se queda. Gloria al Señor. Hay que estar dispuesto a pasar el oprobio, la vergüenza, no importa, que se rían, que se burlen. Todo eso es vanidad. Pues el aplauso, la fama, ¿eso es lo que quieres? Eso es basura. ¿Qué importa el aplauso o fama de la gente? ¿Qué importa si eres popular en la escuela o el trabajo y eres famoso? ¿Qué importa? Todo eso es basura del diablo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Oh, sí. Hay gente sí que hacen obras de caridad, que sirven a Dios para que le aplaudan el trabajo que ha hecho. Y Jesús dice, de cierto digo, ya tienen su recompensa. ¿Tú querías? ¿Eso es lo que quieres? Ok. Si te llega a salvar, aquel día no hay nada allá arriba. Te salvaste, ok, entra por ahí, sigue por ahí mismo. Pero hay gente que
Dice, ay, ¿qué importa? Yo en el cielo nada más quiero entrar y ya. Esa actitud se ve como que, no sé, hay gente que cree que eso es sabiduría. Eso no es sabiduría con Dios. A Dios le agrada. Oye bien, antes, ¿sabes? Yo decía, bueno, como que tiene sentido el decir que la salvación es lo más importante y de nada valen tener recompensa y cosas. Lo importante es entrar y ser ciudadano del reino y ya. No importa, aunque no haya nada para mí. Pero ¿sabe una cosa? Cuando pensé y conecté una cosa con la otra, dije, wow, espera un momento. Jesús dice que en aquel día, al que haya trabajado bien, Él le va a decir, bien hecho, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Y el Espíritu me hizo entender, esas son palabras de agrado de Dios. En otras palabras, que mi interés debe ser que cuando yo llegue y Él me pida un reporte y Él pida cuentas, yo debo de ver como mi recompensa más grande el ver la sonrisa de Dios con lo que he hecho para Él aquí en la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No se trata de medallas, de corona, de trofeos. No es ese mi interés. Es que Él se sonría y diga, buen siervo, muy bien hecho. Amén. Entra y disfruta de la recompensa. ¡Wow! Oh, entonces debo de interesarme en trabajar bien y hacer la voluntad de Dios por el simple hecho de que yo quiero agradar al que está en el trono. Amén. No quiero venir y querer salvar el pellejo y que se pierdan las almas. Eso no va a ocurrir. Allá no va a entrar el egoísta. Los egoístas no entran. Los egocéntricos no entran. Tiene que entrar gente con amor, con compasión, con deseo de que se salven vidas para Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, que hay obstáculos, que hay lucha, que hay prueba. Aquí es donde estamos entrando en la materia del oprobio. No tenga temor al oprobio, al ser perseguido. Ese es uno de los obstáculos que impiden la obra de Dios en nosotros, que nos impiden avanzar. El temor, la falta de confianza, la falta de fe, la duda, la timidez. Todo esto son barreras que hay que remover. Y quizás en ti está el deseo de agradar a Dios, de trabajar. Está el deseo, la intención de servir está. Pero hay un obstáculo. Ora a Dios, Él te va a dar la fuerza. Así es. ¿Qué le dijo el Señor a sus seguidores antes de subir? Quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Amén. Es la falta de poder que te impide hacer la obra de Dios. Mientras estaban sin el Espíritu, sin el bautismo de fuego. Amén. Porque todo el que acepta a Cristo es sellado con el sello del Espíritu. Amén. Amén. Pero luego falta una investidura de poder, de autoridad, la unción del Espíritu de Dios. Amén. Para predicar la palabra. Gloria a Dios. Y luego estaremos dispuestos a pasar todo tipo de persecución, de lucha, de prueba. Dice aquí que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos ¿en quién? En el Dios viviente. ¿Quiénes están esperando en Dios? Amén. La Biblia dice, bienaventurado. No serán avergonzados los que en Él esperan. Amén. No serás avergonzada. No serás avergonzado. Sigue esperando. Yo espero en Dios. ¿Qué es esperar en Dios? Que mientras tú oras y pides al Señor el milagro, la petición que tienes, el propósito que tienes, en tu corazón hay paz, en tu corazón hay alabanza. Amén. Esperar en Dios es esperar tranquilo, sin desesperación. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Espera a Jehová
aliéntese y esfuércese tu corazón. Amén. Sí, espera a Jehová. Espera. No te afanes, no te canses. Sigue esperando. Aleluya. Espera en el Señor. Porque fiel es el que ha prometido. Amén. Así es. Amén. Aleluya. La carne no quiere esperar nada. Bendito Dios. Pero qué maravilloso es ver la recompensa. El día del cumplimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué ocurre? Cuando uno espera en Dios, uno entra en el reposo de Dios. Mientras uno está desesperado, uno no está esperando. ¿Ve? Una cosa no va con la otra. Nadie puede decir, estoy esperando en Dios, lleno de desesperación. No, esto no está esperando. Entonces, ¿Verdad? No está esperando. ¿y cómo Está hacemos? desesperado. ¿Y cómo hacemos? No, hay que sacar esa desesperación fuera en el nombre de Jesús. Y te voy a decir, lo único que saca la desesperación fuera es cuando uno entra en la fe, en la palabra. Así es. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Gloria. Cuando uno no cree, desmaya. Así es. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, Amén. si no creyese. Pero como creyó, no desmayó, no se cansó, no se desesperó. Alabado a Dios. Cristo que vive. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Dios, amén. ¿Fe en quién? No en el yo, es en Dios. Fe en la palabra, fe en lo que Él ha dicho, gloria a Dios. Te va a dar fuerzas para esperar, para continuar luchando. Amén. A veces he estado, hermano, sin ánimo ni deseo de venir a hacer la obra de Dios cada miércoles aquí. Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre no es una fuente inagotable. Se cansa y el cuerpo más todavía. Pero la Biblia dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas. Gloria a Dios. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y luego viene el Espíritu de Dios y sopla y renueva mi fe. Y de pronto entra una violencia espiritual para barrer con todo el diablo y los infiernos juntos. Amén. Porque viene la autoridad de Cristo y toma control. Y entonces viene el poder para trabajar en la obra. Por eso es que el trabajo espiritual no depende de nada que tú y yo hagamos. Esto depende de la gracia de Dios. No depende de nuestra habilidad y de nuestra fuerza, de nuestro amor, de nuestra dedicación. Eso tarde o temprano no basta, porque se cansa, se fatiga, se acaba. Pero viene el Espíritu de Dios y renueva y sopla nuevas fuerzas sobre tu vida y puedes seguir adelante. Gloria a Dios. Por eso dice aquí que esperamos en el Dios viviente, Gloria a Jesús. que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque Él vino y murió por todos, pero los que creen en Él serán salvos. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Lo primero es que hay que ser ejemplo ¿en qué? En palabra. No se concibe que un siervo de Dios diga malas palabras, maldiciones, que se me zafó, no olviden. Quizá al principio, cuando uno está comenzando la vida cristiana, somos bebés. Pero gente vieja en el Evangelio, y aquí, aleluya, gloria a Dios, y en la casa, otra boca. Dice en Santiago, hermanos, ¿cómo de una fuente va a salir agua dulce y agua salada? ¿Cómo va a salir alabanza y maldición? No. En nuestra boca debe haber bendición y alabanza. Pero no maldición ni malas palabras, no. Pero hay gente que, oye bien,
Hay gente que no dice mala palabra, pero todavía ofende. Porque para ofender no hay que decir mala palabra. ¿Verdad? ¿Sabía eso, hermano? Es verdad. Puede haber un insulto con una falsa acusación. Se puede insultar a otra persona con una calumnia. Decirle mentiroso sin haber hablado mentira. Ya está insultando, condenando. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces en palabra, mi palabra debe, casi ya hermana, mis palabras deben ser limpias, sazonadas con sal, dice la Biblia. Y ahí con el hablar soy ejemplo, porque en mi palabra debe haber palabras que edifican. Hay gente que cuando usted va a hablar con esa persona, lo que le trae es carga. Pero oye bien, ¿por qué? Porque todo es negativo, todo es como maldición. No, hermano, yo entiendo que a veces estamos en debilidad y usted puede quejarse de tiempo en tiempo, pero cuando hay queja y problema, vaya y tírelo en el altar, en la presencia de Dios. Amén, amén, porque el Señor es que te va a resolver. Gloria a Dios, pero en el hablar debo de tener una palabra que edifica. Diga, hermano. No, eso ya usted hizo lo correcto. Dios va a hacer la obra, no le tema a esa situación. Tenga paz. Recuerde que hablamos de oprobio. ¿Qué es oprobio? Vergüenza, humillación y burla. Estamos dispuestos a pasarlo todo por la causa de Cristo. Descansen en Dios y luego verá la recompensa. Por eso que dice, no existe ser humano capaz de mantener la lengua bajo control. Aún así es necesario calcular bien lo que va a decir. Jesús indicó lo que la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12. Amén. La Biblia habla de la lengua como algo indomable, pero por eso que debemos que sujetarla con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Debemos ser ejemplo en conducta. La conducta predica y habla y comunica un mensaje. Amén, gloria a Dios. Habría tantos ejemplos. No hay que decir mucho. ¿Usted entiende lo que es la conducta? Portarse bien, de tener un buen testimonio, cuidar el testimonio. Amén. Hay que ser ejemplo en amor. Un siervo de Dios es amable. Una sierva de Dios ama al prójimo. El amor no se puede fingir. Es algo notorio. Es algo que también impacta a los que están alrededor y lo pueden ver. Jesús a nadie le dijo te amo, y todo el mundo sabía que él amaba al mundo entero. Y la gente lo apretaban, lo exprimían, porque decían, wow, el amor de Dios está aquí en esta persona, que está aquí, tiene amor. Y a nadie dijo te amo, pero sus obras demostraban el amor. Amén. Debemos ser ejemplo en espíritu. Bueno, ¿cómo que es un espíritu? Hermano, descubra este secreto. Usted puede ser un ejemplo en espíritu. ¿Cómo así? Bueno, es fácil. La Biblia dice que debemos ser fervientes de espíritu. Amén. Un espíritu ferviente es alguien lleno del fuego de Dios. Amén. Un espíritu de un creyente, de un siervo de Dios, debe estar siempre activo, debe siempre impactar a los demás, debe siempre de ese espíritu emanar la vida de Dios. Amén. Es un tema para otro día. Debemos ser ejemplos en fe. Si usted lo que reparte es duda y oprobio, hermano, eso no edifica. Pero cuando es ejemplo en fe, la fe suya inspira a otros, ¿sabía? Amén. Luego usted oye el testimonio. Hermana, déjeme decirle, o hermano, déjeme decirle que yo estaba pasando una prueba, pero cuando yo vi que usted estaba pasando el Niágara en bicicleta y venció, usted me animó a mí, ¿sabe? Y vencí también. Alaba al Señor. Usted fue un ejemplo en fe.
Fe y qué, pureza también. Hermanos, ¿cómo vamos a ser puros en este tiempo de tanta contaminación, con tanta basura, con tanta distracción y tecnología? Olvídese, para Dios nada es imposible. No importa cuán corrupto se vuelva este mundo, siempre y cuando estemos bajo la cobertura del Espíritu de Dios, vamos a estar en santidad y en pureza delante de Dios. Solamente no se despegue de la vid, porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. No voy a hablar de eso ahora, pero qué vagancia para leer hoy en día. No solamente la Biblia, hay que leer de todo lo que edifica. Pablo leía, pero él dice que él leía y tomaba todo lo que edifica, y lo demás lo desechaba a un lado. Pero la lectura bíblica es lo principal. Ocúpese en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Cada quien sabe a qué Dios le ha llamado, y si no sabe, tiene tarea, tiene que preguntar. Dile al Señor: ¿qué quieres que haga? Estoy atrasado, tengo años sentado sin saber para qué estoy aquí. Háblame hoy. Y luego que usted sepa, actívese y diga: Señor, aquí estoy, úsame. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando habla de tener cuidado, está hablando de poner atención a la condición nuestra. Es decir, prestar mucha atención a nosotros mismos, cómo estamos caminando. También se refiere al desarrollo personal nuestro, concentrarse en el desarrollo, cuidar de ver que haya un crecimiento, un progreso. Hermanos, en la vida cristiana hay progreso, hay avance, hay crecimiento. No se quede estático, siga avanzando, siga creciendo en el camino del Señor. ¿Alguna pregunta? No queremos confusión ni nada extraño en la mente. ¿Todo está claro? Amén. En esta noche, pues, vamos puestos de pie. Aleluya. Y hay mucho que podríamos pedir a Dios, pero yo creo que de todo lo que hemos leído, podemos pedir a Dios que el Señor nos ayude a ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a pedirle todo eso que está ahí, ese paquete completo al Señor. Que podamos ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Moreira, que nos visita, y nos gozamos de tenerle por aquí. Gloria a Dios. Ahora cierre sus ojos y pida a Dios.